Hola, vamos a empezar entonces con nuestro tercer encuentro de la Escuela Básica de la Fe. Esperamos que ser muy claros y ante todo en este encuentro dejar previsto también lo que pudimos hablar en el encuentro presencial. Para hoy tenemos la intención de ahondar en la organización del ministerio y empezar con contenido de la catequesis. Para empezar, nos parece muy importante que unifiquemos lenguaje. Entonces, una de las primeras cosas de las que hablamos es sobre tener claro cómo se llama nuestro ministerio. Al tener claro que nuestro ministerio es un ministerio especializado, nuestro ministerio es catequesis infantil. Cuando nos referimos a Escuela de Formación Básica de la Fe, nos estamos refiriendo a la metodología con la cual vamos a planear nuestra pastoral infantil. Pero lo que le vamos a decir a la gente afuera, a toda la comunidad parroquial, es que estamos implementando la pastoral infantil. ¿Esto para qué es importante? Para que tengamos claro que ahorita que estamos en formación vamos a acudir mucho a este término, pero lo que queremos de cara a la gente es que ellos entiendan que estamos implementando nuestra pastoral infantil. Esto cumple dos objetivos. El primero, el término escuela, aunque lo explicamos en el encuentro pasado y es muy importante para que nosotros entendamos la metodología y quitemos un poco como las reservas que tenemos respecto a ellas, también es para que cuando hagamos la transición después de los 5 años, no nos quedemos como con un lenguaje que no es el que esperamos. Nosotros queremos que nuestra pastoral infantil continúe y trascienda aún después del quinquenio que viene. Entonces, la idea es unificar ese término. Entonces, hacia la comunidad será pastoral infantil y el término de la metodología que estamos utilizando es Escuela de Formación Básica de la Fe. Listo. Ahora vamos a entrar en materia. El padre Germán ha estado haciendo la convocatoria en las misas a que los niños se inscriban a pastoral infantil. Entonces, ¿cuál es como a qué los vamos a convocar? Dentro de la experiencia de Escuela Básica de la Fe, un tema que es muy importante es esto, se trata de alcanzar realmente a todos los niños y adolescentes del territorio parroquial. Nosotros somos muy conscientes de que nuestros niños, somos muy conscientes de que nuestros niños no son los que más van a misa. Al no ser ellos los que más van a misa, entonces, si solo estamos haciendo la convocatoria en las Eucaristías, es muy probable que no nos lleguen todos los niños del territorio parroquial. Entonces nos toca empezar en este proceso de organización de la pastoral infantil, pensar cómo llegamos a todo el territorio, o sea, que no nos quedemos solo con los que van a misa. Entonces, una de las primeras cosas que queremos es que ustedes, nosotros o en la medida de lo posible toda la comunidad se entere que para esta pastoral infantil ya estamos en inscripciones y que las inscripciones se están haciendo en el despacho parroquial. Pueden ir personalmente o inscribirse vía WhatsApp. El WhatsApp del despacho parroquial es el 304 320 2060. Para nosotros internamente, y por eso está en un color clarito, la idea es que vamos a ir a revisar esa lista que se pueda generar el 30 de noviembre. Si para ese día, 30 de noviembre, ya tenemos niños inscritos, la idea es que nos sentemos nosotros nuevamente y miremos cómo están esos niños, es decir, qué edades tenemos, y pensemos qué haríamos con ellos en este tiempo de diciembre. Cuando yo digo qué haríamos sería pensar en 1 o 2 encuentros antes de las novenas de Navidad. Pero entonces para eso necesitamos los niños.
Si nos encontramos que no tenemos niños inscritos, ese primer fecha límite que nos ponemos, que es el 30 de noviembre, entonces tenemos que acudir como al plan B. ¿Y el plan B cuál sería? Además de tener siempre inscritas, siempre abiertas las inscripciones, es decir, eso nunca se va a cerrar, ni ahorita en diciembre, ni en enero, ni durante todo el año, siempre se van a tener abiertas las inscripciones y siempre los niños pueden entrar. Ese siempre hay que hacer una acotación. Si un niño viene con la intención de primera comunión, va a poder entrar, pero no va a poder entrar al nivel que se llama primera comunión, sino al nivel anterior, y se le debe explicar que va a estar en un proceso previo y entra. Entonces llegó en octubre, sí, lo recibimos, no lo dejamos perder, pero en octubre entra al nivel anterior, no al nivel de los que ya van a hacer su primera comunión. Mm, Entonces, retomo lo que estaba diciendo. Si al 30 de noviembre encontramos que no tenemos niños inscritos, entonces no podemos hacer un proceso previo a novenas de aguinaldo. Cuando llega un proceso previo sería uno o dos encuentros antes de novenas de aguinaldo. Entonces entraríamos a darle fuertemente algún cambio a la estrategia pensando en novenas de aguinaldo. Sabemos que los niños, por los regalos, llegan muchísimos niños. Mariana nos decía en la reunión presencial que son aproximadamente 60 niños que asisten a las novenas de aguinaldo y que no los volvemos a ver. Entonces la idea es estar presentes en las novenas de aguinaldo, ya miramos cómo nos vamos a involucrar para, no es que nosotros retomemos la novena de aguinaldo, sino cómo nos involucramos con los encargados, y los encargados son los de liturgia, es cómo nos acompañamos, nosotros les brindamos apoyo y aprovechamos el espacio para hacer esa convocatoria y motivar a los niños para la pastoral infantil a partir del próximo año. Entonces serían como los dos momentos que vamos a tener finalizando el año. 30 de noviembre, si hay niños, empezamos con ellos uno o dos encuentros. Si no hay, entonces nos involucramos con las novenas de aguinaldo y en ese momento tratamos de generar inscripciones. En caso de que haya niños inscritos el 30 de noviembre, la idea es que convoquemos a una reunión. Ahí ya sería, si una reunión nuestra para mirar cómo atendemos a la lista que llegue, o si ya ese 5 y 6 vemos que somos capaces de decir, venga, convoquemos los niños y contémosles qué es la pastoral infantil a los niños y las familias. Entonces ese 5 y 6 también es una fecha que está en verde porque está de tentativa y porque dependerá principalmente de si tenemos niños para trabajar para esa fecha. ¿Qué es lo que vamos a invitarlos en este primer momento a los niños que llegasen a inscribirse antes del 30 de noviembre? A un encuentro semanal antes de Navidad en grupos por edades, para que celebremos la Navidad con mucha luz y fe. Esa frase me la ayuda a estructurar el padre Germán y esa sería la convocatoria que haríamos. No se coloca ahora en los anuncios de la pastoral infantil, sino que para esa primera reunión sería el gancho, la primera cosa que vamos a hacer, celebremos la Navidad, entendamos esa Navidad. Aquí es muy importante que nosotros entendamos varias cosas. Esta organización de la pastoral infantil no es responsabilidad única y exclusivamente del Ministerio de Catequesis Infantil, porque es una acción pastoral de la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza La Macarena. Por eso, ese tema de alcanzar a todos los niños del territorio parroquial nos compete a todos. Acá les voy a leer textualmente algo y ya les entro a explicar. Dentro de las acciones pastorales de los demás ministerios, la escuela de la fe no es un elemento aislado, sino congruente con visión TOTE de más áreas ministeriales. El modelo TOTE, visión, organización, toma de acción, evaluación, proporciona un marco de gestión para que la Iglesia y sus ministerios trabajen de manera más efectiva en la evangelización,
asegurando que todos los esfuerzos estén alineados hacia el objetivo principal de difundir el cristianismo y ganar almas para Cristo. ¿Qué es lo que queremos decir acá? Una de de los comentarios que hicimos en el encuentro presencial es que cuando compartí la foto de la capacitación que recibimos de Escuela Básica de la Fe, algunas personas se preguntaron por qué había ido Zulima. Zulima pues hace parte de una comunidad, no, creo que eso, no me acuerdo el nombre, mejor no voy a decir porque de pronto no me acuerdo, no, hace parte de una comunidad y está en el Ministerio de la Salud. Y entonces decíamos, ¿por qué como catequistas? Y alguien decía, no, pues yo supuse que había ido porque como a los animadores de ministerios y de comunidades se les llama catequistas, entonces ellos son los catequistas de adultos y seguramente algo tenían que hacer. Y en parte esa es la razón. Resulta que de parte del obispo, el mismo día que iba a iniciar el encuentro, hubo una solicitud de que fuera un representante de los animadores. ¿Por qué? Por este punto que acabo de leer, porque es que esto no va a ser solo responsabilidad de nosotros como Ministerio de Catequesis Infantil, sino que debe ser un esfuerzo conjunto, porque la pastoral infantil lo que quiere es renovar la vida de la parroquia. Y como hemos visto la semana pasada, cuando hablamos de ministerios y comunidades, lo que se pretende con esto es que finalmente terminemos en temas de comunidad, de formar nuevas comunidades. En una primera instancia, comunidades con los padres de familia, donde vamos a trabajar tiendas del encuentro, y en otra parte, ya un mediano plazo, que esos jóvenes que estuvieron en todo el proceso de pastoral infantil, cuando ya terminen, perdón, cuando ya terminen ese proceso, estén motivados a continuar en comunidad y puedan, dependiendo del número, o formarse comunidades de jóvenes o los jóvenes que hayan quedado motivados con el proceso se vinculen y reanimen y revitalicen las comunidades existentes. Entonces sería como el proceso. Por eso no puede ser algo que solo nos atañe a nosotros como Ministerio de Catequesis Infantil, sino que hace parte de toda la visión parroquial, de la pastoral parroquial. Eso nos llama a que no pidamos que todo lo que tenga que ver con niños nos lo entreguen a nosotros, sino que hacer un trabajo conjunto eh, donde nosotros apoyemos y seamos apoyados. En este momento de convocatoria sentimos una gran necesidad de ser apoyados, de que todos conozcan qué es la pastoral infantil y de que todos nos ayuden desde sus barrios, desde sus conocidos, desde su mismo moverse por la comunidad, contar qué se está haciendo y qué necesitamos, que en este momento son inscripciones. Bueno, ahora cuando hablamos de esa organización de la pastoral infantil, el primer paso es este que estamos planteando acá, alcanzar a todos los niños y adolescentes del territorio parroquial. Entonces, la primera pregunta que queremos trabajar como con una lluvia de ideas es ¿dónde? ¿Dónde vamos a empezar a hablar de eso? Porque ya sabemos que se está hablando en las misas y lo dice en los avisos parroquiales el padre. Pero como sabemos que no todos los chicos, no todas las familias que tienen niños en las edades entre 6 y 13 años están yendo a misa, entonces nos quedamos sin llegar a las personas que necesitamos. Vamos a colocar algunos slides y van a encontrar que algunos que están en negro eran algunas propuestas que ya llevaba, también se retomaron y los que están en morado fue lo que salió de la lluvia de ideas. Bueno, lo primero es ir a la institución educativa La Sultana, grados primero a octavo. Lo otro en el Liceo Infantil Travesuras, grados primero a quinto. En las casas, conjuntos y edificios donde vivimos los catequistas, los miembros de las comunidades y los ministerios de la parroquia. En la cartelera del templo, en la ventana del despacho parroquial, en la cartelera donde Juano, en la puerta de la casa de la acción comunal. También se planteó demandar a la base de datos de catequesis infantil actual y las pasadas, al menos de los años más recientes. Se habló de
ir y colocar información en los conjuntos del sector de Niza. También colocar información en los restaurantes, droguerías, su suerte, efecto y en la ciclovía. Y en las dos páginas de Facebook que hay de la Sultana. También se nos planteó mejorar el contenido del aviso parroquial, donde se deje claro que es con niños en el rango de 6 años a 13 años. Cuando se dice a partir de los 6 años, pensaba una de las personas que participó que no se era tan claro que están también incluidos 7, 8, 9, 10, pues como hacer más claridad del tema del aviso parroquial. Y como les dije en el punto anterior, las novenas de aguinaldo serán un momento muy importante para atraer niños para la pastoral infantil. Por tal motivo se propone una acción conjunta con el ministerio encargado. Para eso debemos hablar con el padre Germán y con Olga Patricia. Otra de las inquietudes es el cómo lo vamos a hacer. Y aquí planteábamos varias cosas. Uno, pensamos en hacer un video corto de la pastoral infantil. Cuando hablaba con Amparo Mora de cómo había hecho la convocatoria, resulta que para la infancia misionera, que fue un trabajo que ella ha estado realizando, ellos tuvieron la posibilidad de hacer una presentación y de infancia misionera, como es algo del pontificio, creo que ella me dijo, eh, ya existe un video promocional donde se aclara qué es infancia misionera. En el caso de nosotros no he estado buscando y no existe como una cosa unificada, cada parroquia la hace. Entonces, la idea es que hagamos un primer intento de video de nuestra pastoral infantil y ese video, más que para hacer una presentación grupal, aunque se puede dar como lo hizo Amparo Mora con Infancia Misionera, la idea sería que se lo pasemos a los docentes y estos a su vez los puedan compartir a los grupos de WhatsApp, a los padres de familia en los colegios. A partir de esta idea también se dijo en la lluvia de ideas que podríamos pasarlo a los grupos de WhatsApp que existen en los conjuntos residenciales del sector y también pasarlo a los miembros de comunidades y ministerios para que primero ellos conozcan y también sea más fácil que ellos a sus contactos lo puedan remitir. Entonces debería ser un video corto, agradable y suficientemente informativo para que las personas den ese primer paso, que es al menos inscribirse, que conozcan que se está implementando o se va a implementar la pastoral infantil y que vamos a iniciar con las inscripciones. Lo otro, se habló de una impresión con una información clara y legible sobre la pastoral infantil que podamos entregar a los miembros de comunidades y ministerios para pegar en sus casas y en los puntos claves como carteleras de conjuntos residenciales. Lo otro que hablamos es en esa lluvia de ideas es el quién, cuándo, qué. Bueno, dentro de esas cosas se dijo que vamos a, por ahora, el video y una pieza gráfica. El cuándo, la idea es comenzar esta misma semana a rayar el copy, a mirar la parte gráfica, bueno, y que lo más pronto posible eso esté evolucionando para que antes de que termine el mes, en lo posible, ya tenga esa información, las partes donde pensamos podamos socializar. Entonces, ¿ese quién? Planteamos algunas cosas y contamos con algunas personas que no estaban presentes, pero que esperamos nos puedan ayudar. En el caso de diseña el video y la pieza gráfica, la hija de Amparo Gómez haría la parte gráfica, el copy doña Isabel Cristina y Luz Adriana. Haremos como escribir algo, pero la idea es que haya una participación de todos para aportar en cómo podríamos mejorar ese texto. El copy es como el texto que contendría tanto el video como la pieza gráfica. Contactar representantes de las instituciones educativas. Pensábamos que como ya Amparo Mora hizo un trabajo de acercamiento y conocimiento a partir de lo de la infancia misionera,
sería muy valioso que ella nos apoyara en ese acercamiento con las instituciones. Obviamente, ese acercamiento será una vez tengamos el material, primero el material, el copio aprobado por el padre, luego el material gráfico aprobado por el padre, y una vez eso se tenga, sería la intención que las personas que aquí se nombraron, Amparo Mora, Luz Ensueño, que es la catequista nueva, y Yolima, se coordinaran para ir a visitar estos centros educativos y tratar de promover, bien sea, nos gustaría las dos cosas. Por un lado, la presentación a los niños ahí en vivo y en directo, y otro que se pudiera mandar vía WhatsApp. Si se puede solo mandar vía WhatsApp, también es muy válido. Lo otro sería contactar a los animadores de comunidades y ministerios. Aquí se planteó que fuera Mariana y Alexander, con la misma condición, esperar hasta hablar y socializar el contenido y lo que hemos hablado en esta lluvia de ideas con el padre, y cuando él diga, listo, ya podemos hacerlo, entonces los delegados empiecen a contactar a los animadores y pues tengamos algo para ofrecerles. Mira, necesitamos que nos ayudes a promover esta pieza gráfica, entonces tendríamos que tener un avance en lo gráfico para poder empezar a hacer esos contactos. Y imprimir y entregar material gráfico, la idea es que los demás miembros del equipo y aún los que ya están en las otras comitivas, nos dispongamos a empezar a repartir al menos la parte física, que nos toca desplazarnos, hablar con la gente, los de su suerte, que los de las droguerías, que los restaurantes, que pues en las distintas partes, para pedir las autorizaciones para pegar las piezas gráficas. Acá quiero hacer una aclaración. En la teoría, la escuela básica de la fe afirma que es mejor tener grupitos pequeños, de 6 a 8, que se reúnan cada semana en casas de familia y, y no en los salones de la parroquia. Acá voy a hacer varias acotaciones. Cuando esto es lo que está escrito en los libros que nos entregó el padre como base para fortalecer esta capacitación que les estoy haciendo. Cuando estuvimos en la capacitación presencial, la docente María Isabel nos decía que lo ideal eran grupos de 5 niños. Acá en el libro dice que de 6 a 8. Pienso que el margen se puede manejar, igual cuando ella planteaba, si hay poquitos catequistas y para empezar el primer año les toca tener 10, 15 niños, pues tocará hacerlo así. Pero lo ideal, lo que nos ha funcionado son grupitos pequeños. Esta parte que está en verde es lo que está en veremos. En lo siguiente, cuando le consulté al respecto al padre, él me dice que no empecemos a pensar en temas de logística, como lugares, como mobiliario, como cosas de esas, hasta que no tengamos los niños. Entonces, eh, el tema de hacerlo en salones parroquiales, en un colegio o en las casas no es descartable, pero se definirá una vez sepamos qué tantos niños tenemos, si son tantos niños y están tan distantes, por decir algo. La mayoría de los niños nos resultaron en Niza, pues seguramente será más práctico mirar si podemos nosotros como catequistas desplazarnos al sector de Niza y atenderlos allá, porque es que vimos después de un buen diagnóstico que la mayoría están en el sector. O nos resultaron la mayoría del liceo travesuras y la rectora del liceo ofrece que en las tardes nos puede generar espacios en los salones del liceo. Entonces nos vamos para allá porque es que la mayoría, o porque es más práctico, o porque son más acogedores, o porque los podemos separar por edades que no estén todos en un mismo salón que nos interrumpamos. Entonces, hay las alternativas de logística, que es muy importante y es dentro de lo primero que tenemos que analizar cómo hacerlo, pero todo se va dando cuando tengamos los niños, es el cuidado de los niños, de protección contra el abuso. Entonces, lo primero es que en principio lo que se está hablando es que debe haber espacio para los niños
y también debe haber espacio para los padres, porque manejaríamos más o menos como está la catequesis en este momento, es decir, que en un salón están los niños recibiendo sus encuentros de acuerdo a la metodología que estamos aprendiendo y en otro lado estarían los padres de familia haciendo un proceso de tienda de encuentro. Entonces, si se llega a hacer en una casa, por ejemplo, debería haber dos espacios claramente diferenciados por privacidad para que no nos interrumpamos, para que puedan estar los niños en un lado y los padres en otro. Igual como serían grupos pequeños si hay catequistas, y miren que es un tema de logística, si hay muchas cosas dadas, eh, podría darse. Nos toca descoordinarnos también con María Cristina, cómo sería esa parte del cuidado de los niños en esos escenarios. Acá, en este tema, la pregunta o la respuesta del padre es esperar. Esperar que cuántos niños llegan, de qué edades llegan los niños, qué catequista siente la vocación para trabajar con las distintas edades. Entonces, es un paso a paso y por eso el primer paso que vamos a dar aquí en organización de la pastoral infantil es convocatoria, porque mientras no tengamos niños inscritos, aún no tenemos pastoral y no tenemos cómo cuadrar no sabemos qué tantos recursos demandaremos para poder avanzar. Ya con respecto al contenido de la catequesis infantil, vamos a dar solo un primer brochazo porque por tiempo no se pudo dar más. Eh, el contenido de la catequesis infantil es cristocéntrica, es decir, poner a Jesús en el centro. Una de las cosas que nos querían hacer notar mucho acá es que el contenido que vamos a transmitir no es nuestro. Y al tener claridad de que lo que yo voy a contar no es mío, yo tengo que tener unas cosas de base, que es un contacto asiduo con la palabra. Aunque los contenidos van a ser más sencillos, yo que soy el catequista debo tener una muy buena base doctrinal y una experiencia íntima de encuentro con Dios en la palabra, de sentir qué me dice a mí, esa lección divina o esa lectura orante de la palabra cotidiana. Lo otro nos habla es reconocer y tratar el magisterio de la iglesia, conocer el catecismo, conocer el compendio, conocer sobre patrística. Debemos, cuando vayamos a hablar de algún tema, procurar nosotros mismos saber qué dice la iglesia del tema. Y no, a mí me parece, yo creo, sino empezar por hacer un conocimiento de los temas, o sea, no vamos a parar de estudiar. Así los temas parezcan más sencillos, el reto es que para poder transmitir de una manera más sencilla, nosotros tenemos que tener una asimilación más profunda de esa experiencia de encuentro con Cristo. Lo otro es la familiaridad con la Trinidad. La familiaridad con la Trinidad es entender que nosotros creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no solo creemos, sino que interactuamos con cada una de las personas, que es un único Dios. O sea, no pasar por alto que solo estamos hablando de Jesús, 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 pero a los niños hay que contarles de nuestra Trinidad, ¿sí? La oración asidua nuestra, una oración de un contacto, como decía Santa Teresa, ese trato de amor con quien sabemos que nos haga, ese trato continuo, privado, comunitario, de amor con aquel que sabemos que nos ama. Y un desapego de sí mismo. En el encuentro ocurrió algo muy importante, que fue como una prueba de fuego que estuvimos a punto de pecar ahí en fallar, pero gracias a Ramón y a Liliana no lo hicimos totalmente. Y es que Yolima llegó con una situación que la tenía muy conflictuada y que nos pidió oración, que fue por su ahijada, por Valeria Galeano, que está en una situación de salud en revisión médica.
pero con un posible diagnóstico muy delicado. Y ella llegó muy congestionada, hablando, empezó a hablar y no, íbamos a iniciar la capacitación. Y entonces Liliana dijo, no, lo primero es escucharla y que ella se desahogue y tal cosa. Entonces ella logró hablar, pero nos faltó de pronto el pedacito adicional, es, bueno, vamos a ponerla en oración, pero no hicimos la oración inmediatamente. Entonces, ese desapego de sí mismo también era una invitación a que cuando estemos en los encuentros, es muy dable que yo como catequista me haya esforzado mucho por tener una catequesis muy bonita, por haber elaborado un material muy hermoso, pero en el momento de la catequesis lo que se necesitó fue otro. Entonces, doña Isabel Cristina en el encuentro presencial hacía un comentario que, por ejemplo, cuando estuvo en catequesis con Ángela Beltrán, ella era muy dada a decir, a hacer una encomendación al Espíritu Santo y decir, esperemos que nos dicta el Espíritu Santo. Llevaban preparada su catequesis y ella recuerda al menos 3 ocasiones en las que la catequesis cambió respecto a la preparación que llevaban, pero ese cambio fue positivo y fue necesario para las necesidades de la comunidad. Entonces, parados en eso, les comenté que durante la capacitación uno de los ejercicios que nos pidieron realizar fue eso, preparar una catequesis, un encuentro de catequesis, a cada uno nos entregaron un material y nos dieron un tiempo y todos pues hicimos el itinerario con los pasos propuestos, diseñamos material y en el momento de hacer la catequesis, la idea es que el grupo era el catequista y el resto de personas iban a asimilar el comportamiento de los niños de la edad que le correspondía. Pues los catequistas haciendo de niños se comportaron supremamente mal, no dejaban dar catequesis, bueno, y entonces algunos catequistas se frustraron mucho, algunos realmente se pusieron de mal genio, hicieron discursos de por qué no los habían dejado hacer las cosas, y entonces aprovecharon para decir eso, que si bien tenemos que llevar una muy buena planeación, de que tampoco podemos dejar que se vuelva una recocha los encuentros, sí tenemos que estar muy atentos a las necesidades del grupo que vamos a manejar, porque puede haber alguna situación que requiera un giro en el encuentro. Y nos decían cosas como estas. Hay veces encontramos niños como que no se sienten amados, que tienen unas dificultades tan grandes en sus casas y sencillamente el siguiente encuentro, cuando notamos esas cosas, hacemos una fiesta y decimos que vamos a celebrar los cumpleaños de todos los niños. Y es un giro completo, no, el encuentro siguiente no va a ser la secuencia de lo planeado y nos tocará reestructurar si hay que tratar de darlo, pero es atender primero al ser humano y a las necesidades de ese ser humano que está llegando a los encuentros. Con respecto a la didáctica, nos hablan nuevamente encaminada a razón de la fe, o sea, nosotros no podemos dar de lo que no tenemos, ser muy testimonial. De hecho, cuando vayamos a ver los paso a paso de cómo sugieren los encuentros, siempre se propone que haya una parte testimonial. eh, pero debe ir más allá, y lo comentaba Liliana, de que cuando nos vean en la calle, de cuando nos vean en nuestro entorno, también podamos dar cuenta de que somos de Cristo y que digan, ve, esta persona tiene una buena vida, se le nota Cristo en su vida, en su familia, en su comportamiento, en su salud, en su sonrisa. Inicial pero no fragmentada. Yo les di un esbozo de lo que hay de contenido, eso lo vamos a ver en el próximo encuentro, pero yo les decía, vamos a tener unas cosas muy lindas. Por ejemplo, los niños de 6 años nos vamos a recrear todo un año en la creación y hay que partir, por ejemplo, el encuentro número 12 habla de la lluvia. Hay otro encuentro que habla del trueno, de la oscuridad. Y lo que vamos a hacer es que nosotros encontramos a Dios en la creación y tenemos la primera percepción y anhelo de Dios en la creación. Entonces el hecho de que sea muy básica no significa que no le entreguemos toda la grandeza de Dios, sino que vamos a partir
de aquello que hoy en día por la adicción a los contenidos, a las pantallas, ya la gente no tiene la capacidad de admirarse, de mirar y de encontrar a Dios, porque en los contenidos y en las pantallas es difícil. Hay contenidos muy buenos, pero lo que estamos viendo para nuestros niños y jóvenes es que es una distracción, una saturación que no les permite admirarse. Revelar principales principios de la fe, o sea, si bien es muy importante tener mucho conocimiento, no nos vamos a ir a cosas doctrinales muy profundas desde el comienzo. De hecho, la parte doctrinal un poco más profunda ya son para los niños de 12, 13 años. Lo que vamos a empezar es que los niños tengan un reconocimiento de la Santísima Trinidad, de la Iglesia Católica, van a ver algunas cosas, pero son cosas básicas, pero no van a ser de una doctrina muy, muy pesada. Recuperar principios. Aquí el tema no va a ser que les vamos a dar una charla de 10 minutos, hablarles de solidaridad o hablarles de el bien común o hablarles de alguna cosa, sino es que lo vivan en las actividades que vamos a realizar. Entonces, van a haber muchos juegos, van a haber muchos trabajos en grupo. Ven, ¿por qué no le compartes esto? Como son trabajos, vamos a estar con 5 niños, nos vamos a poder dar cuenta de la dinámica que tienen y vamos a poder hacer ejercicios para que mejoren en esos valores que esperamos debemos tener como cristianos católicos. Entonces, no van a encontrar ningún contenido el valor de la solidaridad, sino que eso se va a hacer a través de las dinámicas mismas que se van a realizar. Un sentido de los sacramentos, del sacramento no como obligación, sino el sacramento como regalo y el sacramento como una necesidad y un sacramento como algo que yo debo buscar. Y los sacramentos vividos en un ambiente vital es que ellos entiendan que en cada proceso de su vida ese sacramento hay que buscarlo y de qué le va a servir. Ahí terminó el encuentro presencial que pudimos tener. Igual los que lo están viendo ahorita en diferido, si tienen algo más en la lluvia de ideas, si tienen sugerencias, serán muy bienvenidas. Igual sé que falta mucho, vamos a continuar. Contenido será el próximo encuentro. Próximo encuentro vamos a revisar los contenidos de cada nivel y cómo se espera se haga cada encuentro, cómo es la distribución paso a paso de cada encuentro. Como siempre terminamos con algo que me gustó o aprendí, algo que quiero saber más, algo que no entendí o me confundió. Si de pronto, igual como lo hizo doña Isabel Cristina, que le agradezco mucho que lo haya hecho por el chat, quiere hacerlo, les agradezco que lo pongan en el chat para que podamos solucionar las inquietudes y también entender que se entendió lo que estamos haciendo hasta el momento. Hasta una próxima oportunidad.